De vinos excepcionales con un descuento especial. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas en la Florida sin número, La Libertad, Rivadavia. El Rincón de los Insumos, un lugar pensado para tu emprendimiento. Amplio surtido en insumos de panadería, repostería, cotillón y descartables. El Rincón de los Insumos, el aliado para hacer crecer tu negocio. En Wenceslao Núñez, 927 de Rivadavia. Abierto de lunes a sábados, 8:30 a 13 y de 17 a 20:30 horas. El Rincón de los Insumos. Te esperamos. Tonos que hacen que tus oídos se diviertan. Ciudad FM 90.5. Instagram Ciudad FM 90.5 oficial. Refrescante. Muy bien, seguimos en la mañana de Hola Gente, 9-10 minutos y ya estamos en contacto con el doctor José María Llaver, quien es urólogo y a su vez vicedirector del Hospital Carlos Saporiti de Rivadavia. Doctor, un gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Turco? Buen día, muy buen día, ¿cómo estás? Dos turcos en el aire, imagínate, en la pantalla sí. Dos turcos. Peligroso. ¿Será negocio para la radio eso? Y sí, si hay turco hay negocio, así que... Dice que si un turco se larga del 7º piso, largate que es negocio, dice. Claro, algo ahí abajo. Claro. Bueno, ayer Día Mundial del Cáncer de Próstata. ¿Cómo debemos prevenirnos? ¿Qué es? ¿Cómo se inicia? ¿Cuáles son los síntomas que sentimos? A ver, contame. Bueno, mirá, a ver, yo siempre empiezo diciendo más o menos de qué se trata, qué es lo que es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tumor, es el tumor sólido, o sea, el tumor que no sea como si fuera un linfoma o una leucemia, más frecuente en los varones, y el cáncer de próstata es, a ver, no es la única patología de la próstata, con lo cual el varón tiene muchos síntomas prostáticos y la mayoría de las veces no son por el cáncer de próstata en sí. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la próstata de por sí es un órgano que a partir de cierta edad hay que empezar a controlarla, aunque no tengamos un cáncer, ¿sí? Aunque no pensemos en el cáncer de próstata, hay otras patologías que asientan en la próstata que igual van a generar síntomas y de hecho son las que normalmente generan síntomas. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata solamente genera síntomas cuando ya está avanzado. O sea, si los síntomas son por cáncer y probablemente estemos llegando un poquito tarde al diagnóstico. ¿Y cuáles son los síntomas, José? Mira, los síntomas más frecuentes son la dificultad para orinar, la obstrucción, digamos, en la vía urinaria. Resumiendo un poquito, la uretra, que es por donde los varones orinamos, pasa como si fuera por el centro de la próstata, como si la tunelizara, como si hubiera un túnel en una montaña. Sí. Así pasa la uretra por la próstata. Entonces, cuando la próstata parece un tumor o otras enfermedades, empieza como a cerrar ese túnel y los primeros síntomas que aparecen son la dificultad para orinar, el chorro débil, interrumpido, que cuesta, que hay que hacer fuerza, que empezás a ir más seguido a orinar y además, bueno, después pueden aparecer el sangrado en la orina, el dolor o la molestia al orinar, el sangrado con el semen. Todos esos son síntomas de cáncer de próstata, pero repito, no tenemos que esperar a que aparezcan síntomas porque normalmente cuando ya aparecieron los síntomas es tarde para tratarlo, digamos. Claro. Llegamos un pasito atrás, vamos un paso atrás que el tumor. ¿Y cuál es la edad en que nos puede llegar a preocupar? ¿A partir de cuándo ya los hombres que somos reacios al estudio de la próstata tenemos que hacerlo sí o sí sin esperar los síntomas que vos decís? Mira, el principal factor de riesgo del cáncer de próstata es básicamente la edad, ¿sí? Sí. Entonces, cualquier hombre que tiene cierta edad, yo no hablo de que ya hay que empezar a controlar para el cáncer de próstata. El hombre a partir de cierta edad tiene que empezar a hacer controles urológicos en general, ¿sí? Porque no es lo único que aparece. Entonces, nosotros lo que se recomienda hoy día actualmente es varones mayores de 50 años sin antecedentes de cáncer de próstata en la familia,
bueno, ahí tienen que empezar a hacer el control. Y después, varones que tienen 45 años con antecedentes familiares, o incluso 40 años si tienen enfermedades familiares asociadas al cáncer de próstata, ya tienen que empezar a esa edad. Para reducirlo y hacerlo más fácil, la población general que no tiene un antecedente de cáncer de próstata a los 50 años. Y si tienen antecedentes, tiene que ser a los 45 o a los 40 años. Claro. José María, escúchame, muchos dicen, yo me hago el análisis del antígeno prostático. ¿Es más efectivo eso o el contacto anal, digamos, el tacto anal de los médicos? A ver, es difícil de hablar de efectividad en medicina. Lo que pasa es que es más sensible el antígeno prostático que es el análisis, ¿sí? O sea, si yo le realizo a 100 varones, por decírtelo de alguna manera, un PSA, o a 100, que es el análisis de sangre, o a 100 varones un tacto rectal, probablemente detecte más tumores con el PSA que con el tacto rectal. ¿El PSA sería el análisis? Claro, exactamente. El tacto rectal, no todos los varones que tienen un cáncer de próstata se les palpa una alteración en la próstata, salvo algunos sí, desde el principio, y a otros cuando ya va avanzando. Pero como sensibilidad es más sensible el antígeno prostático, el análisis de sangre. Ah, es más efectivo. Sí, es más sensible. Vos sabés que ayer tuvimos un dilema con el dueño de la radio, que estaba operando ahora, operador técnico en la radio, que le dije, hacete mejor el tacto anal que el análisis. Yo tenía entendido al revés, que el tacto anal daba la sensibilidad de la manifestación del cáncer, digamos, de la inflamación de la próstata. Claro, pero es que son cosas distintas. O sea, el tacto sirve, a nosotros nos sirve como para varias cuestiones, para ver cómo está el tamaño de la próstata nos sirve. Claro, claro. Para ver si hay dureza o no, pero o sea, si hay algo duro, si hay nódulos prostáticos, porque los nódulos prostáticos hablan de la posibilidad de un tumor, ¿sí? Nódulo, cuando hablamos de nódulo, hablamos de algo que tiene una mayor consistencia, que es más duro que el resto de la próstata. Pero muchas veces la próstata está aumentada de tamaño y la mayoría de las veces no es por cáncer, ¿sí? Entonces, el PSA a nosotros en ese caso nos sirve un poquito más. ¿Por qué? Porque siempre que hay un cáncer, hay un PSA elevado. Ahora, también hay que decirlo, puede haber un PSA elevado sin que haya cáncer. Ah, o sea que nada te da el indicio exacto, ¿no? Por lo que veo. No, tenemos varias, o sea, nosotros hacemos un montón de cosas, ¿sí? Después dentro del PSA, el antígeno prostático, que es, digamos, la proteína que libera la próstata, es una proteína, es lo que más conocido es en la población. Pero el antígeno prostático, a su vez, después hay un montón de subdivisiones, se hace el libre sobre total, se hace la densidad del antígeno prostático, y todo eso son herramientas que uno termina usando para armar un diagnóstico. Claro, vos sabés que hay profesionales, José María, así como vos, en urología, que tienen un número determinado para llegar a la operación. A ver, te da 8 el antígeno, te da 9 el antígeno. Yo he visto gente que lo han operado con 17 de antígeno a cielo abierto, otros llegan a los 9 y te operan a través de la uretra, como me pasó a mí me llegó a 8 el antígeno y me operaron por la uretra. ¿Cuándo es la visión de ustedes para llegar a la operación? Mira, no depende. A ver, lo que pasa es que acá vamos a dos patologías que son las más frecuentes en la próstata. La hiperplasia prostática benigna, que es básicamente la próstata aumenta de tamaño, ¿sí? Creció la próstata, pero creció la glándula normal, ¿sí? O sea, lo que vos tenés normalmente está más grande. Y después está el cáncer de próstata, en donde la próstata también crece, no tanto como en el otro caso, pero también crece, pero hay células que no son normales, ¿sí? Hay células que están ahí y que se reproducen y que tienen un ADN alterado y que terminan generando el cáncer de próstata. La mayor parte de las cirugías que hace un urólogo a la próstata no son por cáncer de próstata, sino por hiperplasia prostática benigna, que es la patología más frecuente de la próstata, ¿sí? Ah, bien, por bien, lejos. bien. Esa cirugía, la hiperplasia prostática, nosotros la podemos llevar a cabo a través del pene,
¿sí? Con lo que se llama RTU de próstata, la podemos llevar a cabo por vía abierta y no depende, hay otras opciones también, se puede hacer por laparoscopía, o sea, se puede hacer con láser. Todo depende del desarrollo de la próstata. Exactamente, depende mucho del tamaño, no del PSA en este caso, claro, sino del tamaño, ¿sí? Si la próstata pesa más de tantos gramos, yo puedo hacer tal cirugía, si pesa más de tanto otro, yo puedo hacer tal otra, pero siempre hablando de patología benigna, ¿sí? Cuando ya vamos al cáncer de próstata, el PSA tampoco me indica qué cirugía tengo que hacer, ¿sí? Para el cáncer de próstata es una cirugía distinta que la de la próstata de la hiperplasia de la enfermedad benigna. En la hiperplasia nosotros lo único que sacamos es la parte obstructiva de la próstata, lo que está obstruyendo el paso de la orina, lo que te molesta para orinar. Para decirlo burdamente, le sacamos toda la parte de adentro de una naranja y la cáscara la dejamos, ¿sí? Sí. En cambio, en el cáncer de próstata nosotros tenemos que sacar la naranja entera con la cáscara y la banana que estaba al lado y la mandarina que estaba al lado, ¿sí? Bueno. Tenemos que sacar la próstata entera y se sacan también las vesículas seminales que tienen ahí cerquitas de la próstata y muchas veces pueden estar invadidos por ese tumor maligno, y se sacan los ganglios de la pelvis, ¿sí? Todo esto es una cirugía mucho más agresiva que la de la enfermedad benigna, ¿sí? Son cirugías totalmente distintas. ¿Y el PSA me puede indicar cuándo operar una prostatectomía radical? No, de ninguna manera. O sea, yo lo que tengo que tener para hacer una prostatectomía radical, que es la cirugía del cáncer de próstata, es una biopsia de próstata que sea positiva y que me confirme que el paciente tiene cáncer. ¿Por qué? Porque a lo mejor, suponete, le hacemos a un paciente X, el turco. Viene el turco, le pedimos el PSA. Y el PSA del turco viene con síntomas, le molesta para orinar, le arde, le duele la zona pelviana. Sí. Y le hago el PSA y le da 75. 75. ¿Sí? Por decirte, un PSA de una locura, altísimo. Le da 75. ¿Eso significa que tenés un cáncer de próstata? Puede ser, no lo puedo descartar, ¿sí? Pero por los síntomas también puede ser una prostatitis, una inflamación aguda de la próstata por una bacteria. ¿Que es menos riesgosa? Eso se cura con antibióticos en la mayoría de los casos, claro, es una infección, claro, ¿sí? Entonces, el PSA, por más alto que esté, a mí no me puede decir que tengo que operar un cáncer de próstata. Yo, para operar un cáncer de próstata, tengo que estar seguro de que el cáncer de próstata está. ¿Y cómo lo hago a eso? Y bueno, básicamente eso se hace con una biopsia de próstata. Cuando yo tengo la biopsia de próstata y me dice que hay cáncer, ahí sí tengo que ir a una prostatectomía radical, que es la cirugía que te explicaba, que se saca la próstata, las vesículas y los ganglios de la pelvis. ¿Eso se manda a analizar? Cuando te sacan eso, te mandan a analizar para ver que te da positivo o negativo. Exactamente. Se hace la biopsia, se manda a analizar al patólogo, al microscopio, y el patólogo nos va a confirmar si hay algo benigno o hay algo maligno. Si hay algo maligno, se pueden hacer varias terapias. Las más frecuentes son la prostatectomía radical, que es la cirugía, o la radioterapia localizada a nivel prostático. Son las dos más frecuentes para el tratamiento del cáncer. Después hay otras, cuando son tumores chiquitos, localizados, que son las terapias focales, que son crioablación, se hace con frío o con calor, hay distintas opciones. Claro. ¿Cuáles son los síntomas que siente el hombre después de ser operado? ¿Qué síntomas se debilitan en la actuación sexual, en la actuación de orinar? ¿Cómo queda el hombre? ¿Cómo quedamos los hombres después de operado? Mira, volvemos siempre quiero hacer la salvedad yo, porque es bastante importante que los hombres no tengan miedo después de operarse de la próstata, ¿sí? Claro. Entonces, cuando hablamos de la hiperplasia prostática benigna, que es la mayoría de las cirugías de la próstata, la mayoría de las veces no quedan complicaciones. El hombre va a poder tener, si venía con buenas erecciones, va a seguir teniendo buenas erecciones. Si venía orinando mal, después de la cirugía empieza a orinar bien normalmente, no va a quedar con incontinencia de orina. O sea, normalmente esa cirugía no tiene mayores complicaciones, ¿sí? Claro. En el postoperatorio. Entonces, quiero que quede claro que la mayoría de las veces que hablamos de patología en el varón es esta patología y que la cirugía no tiene complicaciones.
¿Por qué crees? Sí, dale. Cuando hablamos de cáncer de próstata, la cirugía, como te explicaba antes, es mucho más agresiva. No le estoy sacando la pulpa a la naranja, sino la pulpa, la cáscara y gran parte de lo que está alrededor, ¿sí? Es una cirugía más grande, más agresiva. Y los principales riesgos en el postoperatorio son la disfunción eréctil, que va a depender mucho de la potencia sexual del varón previo a la cirugía y del acompañamiento posterior. Hoy día existen drogas que se empiezan a dar desde el mismo día de la cirugía incluso para mejorar la irrigación en la zona y lograr que el hombre mantenga buenas erecciones. Y el otro gran tema es la incontinencia de orina. ¿Es frecuente? Son frecuentes y es más frecuente la disfunción eréctil en distintos grados que la incontinencia, pero a las dos son las que nosotros le decimos a los pacientes: tenés riesgo de que pueda pasar esto. ¿Es alto riesgo? Dependiendo de las manos del cirujano, dependiendo de la agresividad del tumor, dependiendo de qué tan grande estaba la próstata. Hay un montón de cosas que influyen en esto, ¿sí? ¿Los hombres debemos sentir miedo, precaución o prevención? Yo siempre digo, no son cosas de las que haya que preocuparse, son cosas de las que hay que ocuparse. ¿Ah? El cáncer de próstata es un cáncer que, si bien es muy frecuente, si uno lo detecta a tiempo, tiene una altísima chance de curación, ¿sí? Entonces, no tenemos que volvernos locos y preocuparnos por las dudas, digamos. Sí hay que ocuparse, hay que hacerse los controles. ¿Y el hombre por qué es reacio a eso, José María? Porque los hombres somos reacios a ir al médico, Turco, no solamente a eso. Es verdad. Somos cabeza dura. Vos fíjate que las mujeres ya lo tienen incorporado, tienen el chip de que una vez al año tienen que ir al ginecólogo, de que cada tanto tienen que ir al médico clínico a ver cómo está la presión, cómo está. Los hombres somos cabeza dura, no hay con qué darle. O sea, no nos va a pasar a nosotros. Claro, somos descuidados en un montón de aspectos, entre ellos la salud, fundamentalmente la salud. O sea, Sí. Es mucho más frecuente al hombre que vos veas gordo que a la mujer que veas gorda, ¿viste? Claro, o sea, que es conveniente hacerse el estudio. Sí, siempre. Puede ser, ¿cuál es la edad más peligrosa que no se puede determinar? Porque la verdad que le puede dar a un joven como a un hombre mayor adulto como yo. ¿Cuál es la edad más preocupante para que ustedes lleguen a la operación, a sacar esa naranja? Yo lo que te decía, viste que te decía que el principal factor de riesgo del cáncer de próstata, si bien no es el único, el principal es la edad. Bueno, para que vos te des una idea, alrededor del 80% de los cánceres de próstata se diagnostican en varones mayores de 65 años. Ay, la puta, O sea, me estás asustando. Y ya estás adentro, sí. Ya estás llegando. No podría. Pero también hay que decir que hay hasta un 10% de los cánceres de próstata que se diagnostican en varones menores de 55. Y el problema es que, en general, el cáncer de próstata que se diagnostica en hombres jóvenes es un cáncer de próstata más agresivo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, el pico es a partir de los 65 años. ¿Pero por qué nosotros entonces decimos a partir de los 50? Y porque si detectaste un cáncer de próstata a los 52, 53, ese cáncer es más agresivo que el que tiene el hombre de 67, 68, 80. Claro. Bueno, ya 80 para arriba me quedo más tranquilo porque me falta. Che, hablamos 2 minutitos de los cursos que hicieron, la juntada que hicieron, lo que hicieron el otro día en el hospital, jueves y viernes, que vos y Karina andaban de un lado para otro. Sí, bueno, la verdad que estuvo buenísimo. Se nos juntó un montón de cosas esta semana, pero la verdad que impecable todo. Uno era la semana de la prematurez, Sí. para el tema de los niños que nacen prematuros, y se hizo una jornada que se hizo en el Nencio Bianchi, a la cual asistieron alrededor del día de ayer, eran alrededor de 60, 70 personas, neonatólogos y enfermeros de neonatología de todos los hospitales de Mendoza. Así que para nosotros eso fue muy satisfactorio. Fue jueves y viernes. Vino gente expositora de Buenos Aires, de los hospitales de referencia nacional, del Hospital Austral, que venían a dar las charlas. Y vino gente de acá de Mendoza, del Noti, del Lago Maggiore, del
del hospital de gineco-maternal de OSEP, que son los hospitales de referencia en la provincia, fueron a Rivadavia a ver las jornadas, con lo cual estamos muy contentos. O sea, hemos atraído a los hospitales de referencia de la provincia que vayan allá. Y el día jueves, además, hubo una jornada en el hospital, en la sala de reuniones del hospital, sobre trata, en donde venían de la provincia a informar, porque, bueno, es un flagelo que ya sabemos que está en todos lados, pero que es difícil de detectar, que es difícil de sacar a la gente que está en redes de trata. No hablamos de mujeres o varones, sino en general, porque, bueno, ahí explicaron, estuvo bastante interesante, explicaban que podían ser, la mayoría de las veces las explotaciones son sexuales, fundamentalmente a las mujeres, o por trabajo, pero eso llama fundamentalmente a los hombres. Así que bien interesante, hay un número que lo paso, 145, en el caso de que uno sospecha que haya trata, tienen que llamar a ese número y ahí lo van a atender y lo van a asesorar y van a tomar cartas en el asunto. Sí. Y en el día de ayer también, en coincidencia, también en el hospital, hicimos una charla sobre lesiones en el deporte, que estuvo interesantísima, la verdad que interesantísima. Estuvieron los traumatólogos y los kinesiólogos del hospital trabajando, dieron las charlas y explicaron, pero estuvo interesantísima porque pasó el ámbito de la salud y fue a los clubes, o sea, fue gente de Rivadavia Básquet, había gente, exjugadores del Club San Martín, los de conocer el Pamperito Cori, el Vikingo sí. Marador. Imagina. Así que estuvo re interesante. Fue una charla, después hubo una mesa de discusión, de debate, en donde estaban el presidente de Rivadavia Básquet, el entrenador, un jugador del club, estaban ellos dos, ahí estaba el Carly Bertona, el traumatólogo. Entonces discutían, supongamos, un caso clínico en donde un jugador se lesiona y las presiones que tiene el entrenador para ponerlo y las presiones que tiene el presidente porque le paga todos los meses un sueldo y quiere que juegue, y el jugador con los problemas de que sabe que si entra lesionado se puede lesionar peor, y fue la verdad muy interesante y dejó al desnudo un montón de cosas humanas de jugadores profesionales que por ahí uno no las valora, ¿viste? Que creemos que son máquinas los jugadores profesionales, sobre todo en el fútbol, pero también en el básquet, en Rivadavia, por ejemplo, que son tan apasionados del básquet también. Bien, doctor, te agradezco mucho y bueno, acá me preguntan si vos como vicedirector del hospital atendés urológicamente dentro del hospital. Mira, yo lo que hago es atender algunas cuestiones, ¿sí? Viste cómo estamos de tiempo, vos has ido varias veces. Sí. Estamos todo el día corriendo. Por ejemplo, hacemos algunas cuestiones. Yo lo que hago es fundamentalmente la parte de las vasectomías y también algunas cuestiones que me derivan fimosis y cuestiones locales, pero no estoy como urólogo, no estoy atendiendo permanentemente en el consultorio. Estamos más dedicados a la parte de gestión. Lo hacés en San Martín, sí, ¿no? ¿Dónde? Pero sí. Sí, En San Martín estoy en la Clínica Ateneo en la tarde. De vinos y excepcionales. La mayor con parte un de mi descuento trabajo especial. fuerte en Mendoza. Bien. En la parte privada, ¿no? José María, te dejo en libertad. Muchas gracias. La verdad que la mayoría de las preguntas que me han llegado son las que te he hecho. Has dejado tranquilidad un poquito también, pero sí precaución y preocupación para hacerse los estudios y no ser reticente a algo tan importante en nuestra vida como es la enfermedad del cáncer de próstata, ¿no? Exactamente, Turgo, y volver a lo mismo. Lo que los hombres tienen que pensar, que no solamente el cáncer de próstata, la mayoría, el 90% de los cánceres, si los detectamos a tiempo, se curan, ¿sí? Claro. Si los detectamos tarde, no solamente no se curan, sino que nos llevan a una calidad de vida muy mala. Vos pensás, yo te voy a dar un dato para que vos te des una idea de la importancia de esto que te digo de estar en la prevención. En Argentina, entre el 45 y el 50% de las personas que tienen cáncer, estamos hablando de general, de cáncer en general, entre el 45 y el 50% se curan, ¿sí?
¿Y por qué se curan el 45 y el 50? Y porque el otro 50-55 y probablemente se detectó tarde. Entonces, si nosotros detectamos los cánceres a tiempo, ese porcentaje de curación con las nuevas técnicas, con las nuevas cirugías, con las nuevas quimioterapias o inmunoterapias, sería mucho mayor. Lo importante en estas enfermedades es detectarlas a tiempo. Bueno, José María, que pase un buen fin de semana, que te vaya bien la competencia. Espero que estés preparado, me imagino que sí. Bueno. ¿Alguien te acompaña en un auto al lado por las dudas? Siempre. ¿Alguien te acompaña en un auto por las dudas? No. ¿Cuántos kilómetros? No, somos varios y vamos a correr nada más. ¿Cuántos kilómetros hacen? No, ahí te calculo que vamos a hacer unos 10, 12. Mirá qué lindo. Bueno, buen fin de semana. El día lindo de la patria mañana, el día que tenemos que elegir a nuestro nuevo Prepararse para eso, ¿ah? Prepararse para las elecciones. Y que Dios nos ayude. José María, te agradezco mucho de corazón. Y que Dios nos ayude. Te busqué mucho hasta que te logré nomás, porque fuiste muy codiciado esta semana por mí. Sí, viste que te dije que lo íbamos a hacer, Sí, señor, por eso te invito. Muchas gracias por la explicación, ha quedado muy claro. Espero que a la gente le haya quedado claro la situación. Gracias, José María, buen fin de semana. Un abrazo grande y si por ahí te llegan preguntas, no hay problema, me las mandás al WhatsApp, yo cuando puedo te las contesto y vos después las transmitís. Dale, la semana que viene nos vemos en el hospital, seguramente. Vale, listo, nos vemos. Chao, un abrazo, hermano mío. Abrazo grande. Chao, gracias. José María Llavel, doctor, urólogo, un especialista de puta madre. Me costó lograrlo porque realmente tiene mucha actividad entre vicedirector del Hospital Carlos Saporiti junto a Karina Coparoni en la dirección. Bueno, están terminando la gestión, prácticamente no saben qué va a pasar a partir del 10 de diciembre. Nos explicó, hay que tener precaución. Fernando, vos escuchaste, pues ayer hablábamos en la oficina mía al respecto, así que vos verás, hay que hacerse los estudios. 9:43 minutos. Dale a la música en la mañana de Hola Gente. Sí, señor.